Buenas expectativas en este sentido. Vamos a comenzar nuestra segunda sección. Hablemos con. Hablemos con. Bien, a esta hora nos acompaña aquí en el estudio de Punto de Corte Televisión, Egle González Lobato. Bienvenida a Punto de Corte Televisión. Un gusto, Joan, a ti, a tu equipo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Egle, ustedes seguramente ya la conocen. Hemos conversado en varias oportunidades aquí en Punto de Corte Televisión. Ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Llevas amplio conocimiento en lo que es todo este tema de negociación política. Y por supuesto, hemos hecho un análisis en varias oportunidades, Egle. No en cuanto a las negociaciones, sino por supuesto este panorama político que a veces parece tan complejo y cada día que pasa parece de alguna forma complicarse cada vez más. Pero de pronto hemos llegado al día de hoy a algo que parecía como que lejanos en algún momento este escenario, que es un nuevo intento de negociación en México, a un nuevo escenario, no sabemos si va a influir o no, pero precisamente es lo que quiero conversar contigo, ¿no? O sea, ¿qué expectativas puede generar para Egle en este momento este nuevo intento de negociación entre gobierno y oposición? Bueno, ya te agradecía la invitación, pero sobre todo porque, bueno, hoy es un día muy noticioso. Hoy se instalaría en México esa reunión entre oficialismo y oposición como una nueva oportunidad para procurar a Venezuela una salida política a la crisis que tiene. Por supuesto que se ha generado mucho debate sobre quiénes son los que van para México, pero en todo caso es una delegación fundamentalmente conformada por partidos del G4 de la Asamblea del 2015, que la Unión Europea los llamó una asamblea ya saliente, pero sin embargo una asamblea que entendemos dentro del tejido político, pues la importancia que tiene ese liderazgo que está allí, más por supuesto, la presencia de Stalin y las declaraciones de Capriles en torno a esta negociación. Uno tiene que ver con buenos ojos cualquier intento de negociación que se haga, sobre todo porque hay unas variables que te dan una idea de que esto pudiera llegar a algo concreto en beneficio del país. Y es esa relación pendular que hubo previo al día de hoy entre oficialismo y oposición, ya identificado, con la mediación de Noruega para sentarse hoy en lo que podríamos llamar un acuerdo, un memorando de intención, de una agenda a cumplir. Ahora, hay pocas cosas que se saben, pero eso lejos de ser malo es bueno. Ok. Eso fíjate, es un punto interesante porque el propio Nicolás Maduro en algún momento, hace unos meses atrás, dijo pues que estaba dispuesto a reunirse con la oposición, pero que sea televisado, que sea público. ¿Esto hasta qué punto es bueno? Porque no creo que sea conveniente, en la política se negocia, pero hay cosas que deben mantenerse tras bastidores, ¿no? Sí, creo que ahí se impone, tal vez si eso era así no iba a ser Noruega quien estuviera de mediador. Y la mediación de Noruega es exitosa a través de los años, o sea, basta ver los diferentes... No es la primera vez y basta ver los conflictos que ha resuelto, ¿no? Claro. O sea, los acuerdos que ha logrado con conflictos armados. Y además Noruega tiene un plus, que es que Noruega no juega un papel político. Noruega tiene dentro de su concepto, está en la mejor posición de juego, porque su interés es la paz del mundo. Pues. Claro. O sea, y lo han hecho. Eso, es decir, ellos trabajan para eso. Entonces, eso es interesante porque fíjate que al día de hoy no se sabía exactamente, primero que no se conoce la agenda, se habla de puntos, pero bueno, ¿cuáles pudieran ser esos puntos? Puntos que son transversales en cualquier acuerdo y que han sido constantes en todos los acuerdos, porque vamos a tener claro que nos acercamos mucho en República Dominicana en el año 2017, eso fue
un acercamiento a lo que pudo ser un buen acuerdo. En aquel momento, por razones eminentemente políticas y de estrategia política, se abortó también en República Dominicana. Pero si tú miras, si haces un cuadro comparativo, que yo incluso lo he puesto en las redes y puedo comprometerme hoy a ponerlo en las redes para que todos tengan acceso, lo que pasa es que tendría que tener actualizado lo que pasó en Noruega, lo que pasó en Oslo en el año 2019. Entonces, Oslo, Barbados, pues. Pero en todos esos casos las peticiones eran comunes, se repetían. Era el gobierno pidiendo efectivamente el levantamiento de sanciones, un reconocimiento a Nicolás Maduro y a su gobierno, permitirle que termine el periodo presidencial, prácticamente o fundamentalmente esto, claro, ahora se juntaría, si te vas a reunir con un grupo que no te ha reconocido, bueno, lo lógico es que tú le pidas a ese grupo que te reconozca. Claro, Por eso tú puedes decir, bueno, ¿por qué no están otros partidos? Bueno, porque con otros partidos no tienen ese problema. Claro. Y aquí el único problema que tienen es este grupo de partidos que no termina de reconocerme, que han incluso, ha estado conformado por algunas individualidades que se han manifestado incluso acciones contrarias al gobierno, pudiera decirse, bueno, mira, nuestra petición es esta. Ahora, ¿qué ha pedido la oposición? La oposición siempre ha pedido una reinstitucionalización, que eso implica digamos, una reorganización de los poderes públicos, un gran esfuerzo. Mira, hoy es posible por el nombramiento del CNE el 4 de mayo. Sí, correcto. ¿No? Es decir, el 13 de agosto es posible por el 4 de mayo, en el sentido en que ese fue el primer gesto importante desde del gobierno de Nicolás Maduro hacia la comunidad internacional. Entonces, reinstitucionalizar los poderes públicos, lo que abarca el Tribunal Supremo de Justicia y un equilibrio en los demás poderes, pero también se ha pedido, la oposición siempre ha pedido un cronograma electoral amplio, y ahí es donde siempre se traban las cosas. cosas. Fíjate, Gle, yo creo sin duda alguna que aquí está en juego también el orgullo, ¿no? El orgullo político de ambos factores, porque Juan Guaidó pide elecciones presidenciales libres. Estados Unidos lo apoya y es la petición, la exigencia la condición, mejor dicho, de Estados Unidos para levantar las sanciones a Nicolás Maduro. Elecciones presidenciales libres, incluso lo leímos hace rato, un comunicado ayer por parte de Estados Unidos. Pero Nicolás Maduro pide el reconocimiento. Entonces es como un juego también de orgullo, de tienes que reconocerme, pero al final, ¿cómo yo voy a ceder a dar unas elecciones presidenciales si ya se dieron en 2018? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué le interesaría a Nicolás Maduro? Sería la pregunta. Hacer nuevas elecciones presidenciales en este momento, ¿no? O sea, Mira, ¿cuál sería ese interés? Es que yo creo que a las partes hay que llamarlas a capítulo, en el sentido en que ¿qué es lo que le importa al país? Al país le interesa en este momento una alternabilidad sostenida, una alternabilidad que se garantice, que si alguien llega al poder, al ejercicio, al máximo poder, en sustitución de Nicolás Maduro, sea capaz de garantizar esa sostenibilidad y que empuje al país hacia el progreso, el desarrollo, porque de nada nos interesa una alternabilidad que te la van a interrumpir a la brevedad del tiempo. Es correcto. Entonces, eso por una parte. Entonces, luego no estamos en el 2019. Sí, aquí hay que volver a la realidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se abortaron las negociaciones anteriores? Bueno, por una suma de errores políticos, no solo nacionales, internacionales también, porque basta recordar las sanciones de Estados Unidos en plena negociación y el levantamiento, es decir, porque además tú tienes que saber que aquí, mira, tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición o las oposiciones, los grupos opositores, sobre todo el G4 es sumamente sensible. Tú le dices una cosa, no se paran. Espérate un momentico. Es decir, aquí lo que sí tiene que haber y aquí lo que sí tiene que presionar la sociedad es para que haya una fortaleza en esa negociación, para que le tenga un mayor costo que se levanten de la mesa, unos u otros.
¿no? Correcto. Y lograr que de alguna manera también se lleve a la mesa esos petitum o esas peticiones de otros grupos de oposición. Porque ¿qué sucede en este momento? Repito, no estamos en el 2019. Entonces tú tienes, desde el 2019, tú tienes una política que no cumpliste. Tú como G4, tú como interinato. Claro. Entonces, bueno, pero entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tú dejas de ser liderazgo? No. Es más, tú puedes tener mayor liderazgo. Pero si todos estamos apuntando es para una sociedad plural, sí, una sociedad de alternabilidad del poder. Entonces tampoco me tienes que obligar, es decir, la gente es libre de creer en el partido que quiere y en el líder que quiere. Ahora, ¿a qué te lleva eso? Bueno, a que la oposición no tiene un liderazgo unificado. Bueno, Juan Guaidó dijo ayer que sí, que esta oposición que va a México, que lograron una unificación real, ¿no? Pero bueno, incluso, hubo participaciones interesantes. Hace 2 días la de Enrique Capriles. No se esperaba que incluso él claro, aquí como... Claro, la pregunta es, pero es que además un Guaidó puede decir otra cosa. Es decir, ¿qué va a decir? Que hay una plataforma unitaria, pero todos sabemos acá que la plataforma unitaria llega a México con un comportamiento distinto y disímil en las regionales. Tú tienes ahí a UNT. ¿Quiénes son los partidos del G4? Unión Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática de Henry Ramos, Primero Justicia y Voluntad Popular. Ajá, veámoslo. Esa plataforma unitaria que se suma a Capriles, pero Capriles siempre ha dejado claro, pero un momentico, sí, yo no tengo un compromiso, yo no doy cheque en blanco. Claro. Yo mantengo que mi prioridad es la acumulación de fuerza a través de las regionales. Entonces, cuando tú miras a los partidos, tú miras, UNT, tienes a Rosales que ha hecho un enorme esfuerzo y logra, el hombre logra retomar un liderazgo. Claro, tiene trayectoria, Además si mira las encuestas, tiene 30 puntos por encima, así que el hombre ha hecho un trabajo, eso no es de un día para otro. Evidentemente que ha tenido que estar detrás del Estado. Luego tiene Acción Democrática de Henry Ramos Alú, que hay que decirlo, ese es un partido de la Venezuela profunda, y ese grupo de partidos que está con Henry Ramos ha resistido los embates más duros desde el gobierno de Nicolás Maduro, porque esa sí fue una judicialización distinta. O sea, eso representó para Venezuela un quiebre muy duro. Claro, totalmente. ¿No? Son muchos años de trayectoria y de esa historia republicana. Y además tenemos grandes líderes políticos venezolanos, es decir, venidos desde Acción Democrática. Entonces, pero también los ves resistiendo y lo ves con la militancia y ves que se enfrentan. Entonces, y ves que tiene otra tarjeta que es adelante. Entonces, vámonos con Primero Justicia. Bueno, Primero Justicia tiene 5 pedazos. Claro. O ha llegado aquí con 5 pedazos. Sin embargo, tú miras el trabajo que han hecho las regionales y tienen presencia regional. Sí. Quiere decir que ellos también necesitan que su militancia participe en la vida política del país. Fíjate, Eglet, ya que estás abordando el tema electoral, mencionas pues que estos partidos, necesitan que su militancia participe. Pero yo creo que ya también hay una exigencia por parte del ciudadano común de, oye, ya basta de la abstención, vamos a participar. Queremos y es necesario. O sea, es lo que percibo yo, esto es una apreciación muy personal, pero creo que ya ese escenario de abstención caducó. No sé qué piensas tú, pero sin duda alguna el ciudadano lo pide, estos dirigentes de manera particular que se están plegando a otras tarjetas, que son incluso dirigentes tradicionales de estos partidos del G4. Van a participar, han manifestado que quieren ser alcaldes, que quieren ser gobernadores y que según ellos, según las encuestas, incluso tienen un gran apoyo. Entonces, ¿cuál es el escenario para ese 21N? ¿Pudiera influir incluso esta ronda de negociaciones en participar o no? Sí, pero fíjate, ahí lo que ha pasado es que se ha confundido la fuerza política con la fuerza electoral. Ellos pensaban que con ser fuerza política era suficiente. Resulta que fueron perdiendo el músculo electoral. Claro. Entonces, tú puedes ser una fuerza política, pero tú no tienes ninguna capacidad de organización, no solo de tu militancia, sino de ganarte un voto a favor de la propuesta que tú tienes. Entonces, cuando tú te das cuenta que dejaste amorfo un pedazo de tu cuerpo y no lo moviste, el cuerpo se te fue reduciendo, así pasó con los partidos políticos también. Entonces, los partidos políticos además saben que son uno de los elementos más importantes, de los factores más importantes para la democracia
democratización del país. Entonces, porque además tú muy bien sabes, como partido político, que tú puedes lograr un cambio económico sin un cambio de democratización. Es decir, podemos ir al modelo chino, por ejemplo. Okay. Entonces, tú puedes decir, bueno, ok, yo cambio, tomo decisiones políticas, económicas, pero no cambio la democratización. No, tú como partido político, ¿cuál es tu deber? Luchar por el restablecimiento de las variables democráticas que tú ayudaste a desplomar. Claro. Que tú ayudaste a desplomar con una estrategia de un boicot, pero que también tiene una relación con cada vez con la menos capacidad que tenía de que la gente votara por ti. Entonces ahí ese boicot que te generó una apatía y ahorita tienes unos resultados en rojo, sí. ¿No? Entonces si tú fueses una empresa privada y tienes unos resultados en rojo, lo lógico es que tú te cambiaras, pero aquí no se cambian. Entonces aquí hay que ver cómo se retoma, ¿no? Cómo vuelves otra vez a ofrecer eficazmente decisiones eficaces, claro, políticas eficaces. Pero quizás esa importante abstención que hubo en estas primarias del PSUV no pudiera ser un elemento a aprovechar la oposición también. O sea, hay un obvio descontento también del oficialismo con el oficialismo, ¿no? Claro, pero fíjate, mira una cosa muy sencilla. En Carabobo gana la Cava, y la Cava gana con un eslogan que a mí me pareció muy interesante, sobre todo ahorita en retrospectiva, porque uno ve los resultados. El Carabobo para los carabobeños. Entonces, resulta que hay grandes indicios de que hubo opositores dentro del Estado que votaron por la Cava en vista que había otro candidato del PSUV que podía incluso poner en duda. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que ahí se produce un fenómeno interesante, que es que tú logras capitalizar votos tuyos y votos contrarios. Entonces, pregunta en la oposición quién hace eso. El problema de la oposición es que al quedarse únicamente en la política nacional y perder esa política regional, esa militancia, tú no solamente no convenciste a los tuyos, sino que a quién más vas a ganar. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Bueno, yo creo que el liderazgo lo ha estado entendiendo, yo creo que ese liderazgo ha entendido que tiene que patear la calle, que tiene que buscar a la gente, explicarle a la gente que no votó en el PSUV, o a la gente que votó en el PSUV y después le dijeron, mire, olvídese, me parece muy bien que usted exprese su opinión, pero no va. Pero es que además hay el ciudadano común que se vio pues identificado con el oficialismo durante todos estos años. Hay también una importante representación política, ¿no? Lo que es el chavismo disidente, lo que es incluso esa Alianza Popular Revolucionaria, el Partido Comunista, que pues, ya ellos se distanciaron de las políticas de Nicolás Maduro, se dicen chavistas, pero distanciados de Nicolás Maduro. Ese también es un voto fuerte allí que pudiera, claro, si la oposición quisiera con voluntad, pateando calle como tú dices, pues convencerla, ¿no? Y es un voto fuerte, ¿no? Porque es un gran importante chavismo, digamos. Claro, claro, pero tú no te explicas, es que en ningún país se puede explicar cómo representando el gobierno de Nicolás Maduro, lo que representa en la desgracia del país, el responsable de la debacle de Venezuela, bueno, ¿cómo es posible que no exista una oposición que sea opción de poder? Claro. Bueno, no es posible que haya una opción de poder porque no hay unificación de acciones ni de objetivos dentro de los diversos grupos que lo mantienen. Pero fíjate, el principal elemento que la oposición colocaba en la mesa como excusa para no ser esa, digamos, propiciar ese cambio era que no había condiciones electorales. ¿Cuáles son las condiciones ahorita, Iglesias? Porque más allá de que hubo un cambio con rectores del CNE, hubo una apertura del registro electoral, pero ¿cuáles son las condiciones que exige la administración de Juan Guaidó, esa dirigencia oposición entonces? Bueno, es que fíjate, es que con las condiciones electorales ha servido de paraguas para muchos, ¿no? Yo creo que uno de los hechos más importantes de la historia reciente política electoral venezolana es la cesión de Nicolás Maduro de la administración absoluta electoral. Claro. Eso es un hecho grandísimo. Es más, tú te preguntas por qué lo hizo. Porque aquí, cuando estaba antes, la anterior presidenta del CNE, bastaba que estuviera para que fuese tuviera un efecto inhibitorio, claro, en el voto. Cuando tú te abres y no solamente designas a dos personas que las escogiste tú como oposición, tú te las pongo, no es que yo te lo pasé, tú pusiste a los expertos, a los mejores tuyos los pusiste.
Y además yo no solamente permito que estés dentro del CNE, sino que además aguas abajo de la administración electoral, permito que estés presente. Eso es una apertura impresionante, es decir, muy valiosa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que tú tienes ojos allá adentro, que te van a decir que son dos personas, digamos, con una ética, un compromiso con el país. ¿No se ha sabido interpretar eso entonces? No es que se sabe interpretar, sino que es decir, el problema acá son las benditas agendas particulares, lo que uno llamaría las agendas negras. Claro. Es decir, en la medida en que tú tengas, es decir, en la medida en que tú no logras tus objetivos, bueno, sencillamente pues no apoyas a los otros. Aquí lo que ha pasado, mira lo que se está viendo, ¿sí? Por ejemplo, desde mis zapatos, desde que siempre promovía el entendimiento, aquí tienen que trabajarse hacia la unidad de los candidatos de la oposición, de la diversidad de la oposición, que incluya a todos los disidentes, a los diferentes grupos opositores para enfrentar al oficialismo. De lo contrario, con el poco porcentaje que tienen de apoyo, ese poco porcentaje es el mismo porcentaje en fuerza electoral y con esa maquinaria pues te pueden ganar. Es así. Egle, hay otros elementos que pudieran estar influyendo. Algunos analistas suponen pues que este panorama internacional que está bastante complejo para Nicolás Maduro, señalamientos, acusaciones, investigaciones por violación de derechos humanos, presuntos crímenes de lesa humanidad, ¿crees de alguna forma que han influido para que Nicolás Maduro haya accedido a esta ronda de negociación? ¿O es un elemento a tomar en cuenta para esta negociación? O sea, no que sea determinante para que haya una flexibilización por parte de la comunidad internacional para con él, sino que realmente hay algunos que sugieren que él quiere relajar su perfil autoritario, incluso señalamientos dictatoriales, que con esta ronda de negociación en México pudiera a lo mejor relajar un poco su perfil. ¿Es así? Bueno, yo no sé si como te digo, yo no sé a veces si todos estamos dispuestos a escuchar lo que uno pudiera decir, ¿no? Porque suena muy escandaloso, en el sentido en que a la sociedad hay que hablarle muy claro. Maduro acaba de proponer una reconversión de la moneda. ¿Quién hace eso en pleno, si está tan mal, si está tan pegado a la pared, si está tan atormentado? No, Maduro resistió la ofensiva, digamos, lo de la máxima presión de Estados Unidos, y eso hay que reconocerlo. Entonces, y se los digo de una vez, no, yo tú eres chavista porque dice eso, no, yo no soy ningún chavista, pero evidentemente que el chavismo existe y yo me siento con ellos a analizar también la situación del país. Entonces, lo que pudiera pasar, para mí es muy importante, lo que pasa es que no quisiera extenderme en eso para no dar mayores detalles, porque yo creo que hoy el protagonista hoy es la negociación en México, sí. Y yo creo que todos los venezolanos deberíamos apostar a apoyar esa negociación en la medida en que es un proceso complementario con el proceso electoral para el 21 de noviembre. Ahora, repito, no estamos en el 2019, ni siquiera en el 2013, estamos a poco tiempo del 2024. Hay que ponerse entonces en los zapatos del gobierno de Nicolás Maduro y efectivamente qué será lo que quiere. Si será que quiere, digamos, si va hacia un reconocimiento, será que pudiéramos tener realmente la gran oportunidad de una negociación en donde se hablara de un cambio hacia la democratización del país, pero sin que usted diga Maduro se tiene que ir ya, sino que Maduro pudiera verse como el hombre que pudiera estar allí y garantizar que las cosas medianamente se enderezcan para luego salir del poder. Ahora, Egle, hay esa salida, ya que mencionas ese término, en estos días, ayer específicamente lo conversaba con Rocío San Miguel, estábamos conversando pues el elemento incluso militar, ¿no? Que no es el punto a tratar en este caso, pero que está planteado como incluso una de las salidas, abruptas, pero siempre está en juego en este tipo de gobiernos militares, ¿no? Hay otra que se ha planteado, que es incluso el referéndum revocatorio. El propio Nicolás Maduro ha dicho pues, que está dispuesto a medirse, sin embargo fue un escenario trucado en el año 2016, por errores o no cometidos por la oposición, pero fue un escenario que se trucó desde el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Crees que ese escenario es factible en este momento? Incluso, ¿crees que realmente Nicolás Maduro, a propósito de esta ronda de negociación, de quizás en alguna intención dentro de su cabeza de que haya una salida democrática o al menos constitucional de su gobierno, puede hacer el referéndum revocatorio?
Yo no voy a negarle a nadie el ejercicio de su derecho político. El referéndum revocatorio es un derecho político previsto en la Constitución. Ahora, hay lecciones aprendidas. Es decir, hemos tenido muy mala experiencia con los revocatorios. Sí. Sobre todo porque los revocatorios te vuelve a llevar al inmediatismo, al Maduro vete ya, que tanto daño ha hecho en la estrategia política de la propia oposición. No ver que la solución era progresiva a mediano plazo y a largo plazo, sino claro, que era de manera inmediata y de manera abrupta. Y eso no te permitía mirar lo que tenías alrededor, incluso no te permitía mirar las fortalezas de tu propio enemigo. En el año 2016, yo tengo una anécdota, yo pateaba la universidad desde la cátedra libre, llamaba a uno o a otro para que hablaran sobre el referéndum revocatorio, porque ese es un derecho político. Sin embargo, alguien del oficialismo me dijo, mire, eso no va a pasar. Entre otras cosas, porque Maduro tendría que entregar, no se ve, es como un perdedor. Entonces, lo que parecería que cambia para que eso no fuese así, creo que también lo miraría como, bueno, pero si yo estoy negociando para que me reconozcan, no voy a salir del poder malamente. Claro. ¿No? Es decir, en todo caso, además, ¿qué le conviene al país? Al país le conviene la sostenibilidad en la alternabilidad. Entonces, ¿qué creo yo que puede ser un factor de presión? Claro que sí. Okay. Es decir, no se descarta que el referendo sea un factor más que lo presione. Ahora, como proceso, tiene por su naturaleza, tiene inconvenientes para un éxito en el referéndum revocatorio. Si tomamos en cuenta, Gle, que esta condición actual de sanciones, de intentos de negociación, sea exitoso o no este nuevo intento, y que hay un cronograma electoral, el del 21N, después incluso pudiera tomarse en cuenta este referéndum revocatorio y después vienen elecciones presidenciales 2024. Si hacemos un ejercicio hipotético de que todo se mantiene así, o sea, es lo más probable que lleguemos al 2024 en este mismo escenario de intentos de negociación, elecciones regionales, se haya logrado o no se haya logrado el referéndum revocatorio. ¿Cuál es la posibilidad más real en este momento de lo que sucede en Venezuela para los próximos años? ¿El 2024? Bueno, creo que el 2024 da chance a... Es decir, vuelvo otra vez. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque hay una negociación en México y es muy importante los acuerdos que se logren. Es decir, tú le dices a la gente, no, que se va a quedar hasta el 2024, bueno, entonces ¿para qué va a haber negociación? Claro. ¿No? A veces no se entiende que podemos estar peor. O sea, lo que no se quiere es que usted se declare mandatario infinitamente. Es decir, no se vaya por ese camino. Vamos a tratar de rescatar las cosas. Entonces, lo importante es que la sociedad vuelva otra vez a ganar fuerza, vuelva otra vez la sociedad democrática a entender que, bueno, que tenemos nuestra salida en la vía electoral y por allí tenemos que hacer. Eso sí, la vía electoral no es el voto nada más, la vía electoral es que usted se mueva, que usted vea cómo logra el mejor candidato inclusive. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pudiera pasar es que el 2024 es el tope. Okay. Tú pudieras decir, bueno, mira, podríamos adelantarla. Bueno, pero para eso habría que ver qué le interesa a la sociedad venezolana. Porque además, imaginemos que digan ya, hay una elección presidencial, mira, en vez del 21 de noviembre vamos a tener la elección presidencial. Cuénteme quién es el líder de la oposición. Tal como está, de pronto quien me está oyendo dice, no, mi líder. Bueno, pero es usted que tiene un líder clarísimo. Pero la sociedad, usted tiene que ver un hecho. Los errores políticos han dado este resultado. Uno, que Nicolás Maduro está hoy presionado por toda la comunidad internacional, pero la oposición también. Y también se le exige a la oposición que se pongan de acuerdo para ser interlocutor ante la comunidad internacional. Entonces, lo que nosotros los demócratas necesitamos un poco de tiempo y espero que estos acuerdos sean progresivos en su implementación, que no vayan con una idea maximalista, ni el gobierno pida un levantamiento de sanciones inmediato, pues si no me paro a la mesa, sería poco comprensible, o una oposición que te diga, bueno, mira, inmediatamente, ya aquí tiene que haber parlamentaria presidencial.
tiene que ser progresivo, porque hay que entender que la sociedad venezolana ha sufrido un enorme, se ha desestructurado. Claro, claro. Está fracturada, está dividida, está desesperanzada. Sí. Tú a veces incluso Sobre hablas todo. de la negociación y la gente, ay, ¿qué negociación? Resolveme mi problema. Claro. Sí, tienen una rabia contenida. Entonces tú como demócrata tienes que decirle, bueno, mira, pero para volver a la democracia nos requiere a todos. Y cada uno tiene que dar un poco el paso adelante, ¿no? Son elementos escenarios hipotéticos, lo que hemos analizado, que se puede hacer con base a lo que se sabe hasta ahora. Que va a ser una ronda de negociaciones que va a comenzar, se estima, a 4:30 de la tarde en México. Quizás en el transcurso del día vamos a conocer otros detalles al respecto, pero vamos a seguir en conversación. Seguiremos en conversación y con la mayor de las expectativas, además, porque esa es la realidad. Más allá de que los actores que estén o no sean representantes reales de la sociedad civil o de los factores políticos, creo que hay que apostar, como bien tú dijiste al principio, a que eso rinda frutos reales, ¿no? Y hay que decir, también hay que transmitir algo, que es tal vez la negociación que mayor apoyo internacional está teniendo. Por ejemplo, es muy importante México como sede, porque México está liderando la región frente a otros países. Pero también tú vas a ver allí entonces a Estados Unidos, a Rusia, está la Unión Europea como multilateral, está Alemania, está Bolivia, está Francia, Son muchos más que está Argentina, está Canadá. Claro. Es decir, tenemos un grupo de países que están apostando a que haya una solución política a un conflicto entre venezolanos. Es así, Egle. Encantada. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo. Egle González Lobato, con ella nosotros vamos a despedir el programa del día de hoy. Nos tomamos unos minutos más, pero que es interesante debatir esto, una conversación pues apasionante, porque así lo marca toda esta agenda política que puede venir a partir del día de hoy. Nosotros desde Punto de Corte vamos a estar haciendo seguimiento. Gracias a todos los que se mantuvieron conectados en nuestras redes sociales. Esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y encontrarla reseñada también en nuestro portal www.puntodecorte.net. Nos despedimos ya hasta el próximo lunes, a la misma hora por el mismo canal, Punto de Corte Televisión, a las 10 de la mañana. En el control técnico, Humberto Pernilla, quien no va a estar, ya se va de vacaciones, hasta el próximo, por allá, hasta el 21N. Y no en la conducción, pues quien siempre les habla a las 10 de la mañana, Joan Álvarez, @JoanAlvarezR, tanto en Twitter como en Instagram. Síganme por allí, podemos interactuar en el transcurso del día. Que tengan todos el mejor día posible.